Muy bien, en este momento es la hora 6:58, un poco apurados por el viento, que es intensísimo a esta hora de la mañana. Está soplando del cuadrante sur a 31 kilómetros en la hora, aunque hubo ráfagas mucho más intensas en la madrugada. Aquí estamos en esta jornada de este día 24 de enero, en una mañana en la que, entre otras cuestiones, hay advertencias para la provincia de Chaco, para la provincia de Santa Fe, en el área de los departamentos de 9 de Julio, General Obligado y Vera, para la provincia de Corrientes, prácticamente a todo lo largo y ancho de esa provincia, de tormentas severas, lluvias intensas con ráfagas y caída de granizo. Recordemos que las provincias del norte están sufriendo un embate de temporales muy importantes. En este momento en Mar del Plata la temperatura es 16 grados 6, con humedad del 64%, la presión es de 1009.4 medida en hectopascales, el viento está del cuadrante sur, como dije, a 31 kilómetros en la hora, con visibilidad perfecta, 10 kilómetros. La temperatura máxima esperada estará en el orden de los 22 grados, con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos moderados. En el extendido, la información para el día de mañana dice máxima de 23 grados, nubosidad variable, 27 grados para el viernes y 29 grados para el día sábado. Es decir, un pequeño respiro y el ascenso de la temperatura nuevamente. Bueno, el presidente está en este momento en Davos, ya vamos a estar hablando de esa cuestión, de su presencia allí, de las reuniones que va a mantener con Bill Gates, Angela Merkel. Por lo menos si tenemos que atenernos a lo que está expresado en las distintas coberturas que se han hecho al respecto de la presencia de la comitiva argentina en Moscú, más allá de los comentarios interminables al respecto de la hipertontería en relación a la cuestión de cuán elegante es la primera dama, que lo es por supuesto, digamos que hay otras cuestiones que estuvieron en el centro de la escena, que son ciertamente muy importantes. Se sostiene que ha habido avances en inversiones energéticas, alimentos y comercio. Después vamos a desgranar un poco más toda esta cuestión. El presidente le pidió a Putin eliminar barreras al largo argentino. Esto en principio habría tenido una buena acogida. Habrá que ver ahora el procedimiento. Aquí entre nosotros, ayer la noticia siguió siendo la cuestión al respecto de la posición del dólar. El central bajó la tasa, dicen que más de lo previsto. Distintos analistas comenzaron a expresar dudas sobre las metas de inflación. Y te doy un dato que es muy importante, que es lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay hay una rebelión de los productores del campo. Están viviendo una situación bastante parecida a la que nosotros tuvimos en su momento con la 125. Ayer una movilización muy importante. El campo reclamó un fuerte ajuste estatal a todo el sistema político. Parece ser que la cuestión al respecto de la imposición de los impuestos es una cuestión que hace punta y genera complicaciones no solo en la República Argentina. Justamente hoy, en un dato que es más que muy interesante, una de las cuestiones al respecto de lo que está aconteciendo en nuestro país tiene que ver con un tema que está referido al precio de los combustibles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en un momento en que ya otras empresas han movido su precio de final, su precio de surtidor, Yacimientos Petrolíferos Fiscales está pidiendo que se baje un 10% el impuesto a la transferencia de combustibles, el ITC. Justamente el pago de el no pago de ese impuesto es lo que colocó en una posición compleja, delicadísima, que lo tiene preso a Cristóbal López y a su socio de Sousa. Bueno, YPF entiende que los constantes aumentos merman la confianza de los consumidores, impactan en el índice inflacionario y contribuye a que le cueste cada vez más al gobierno cumplir con las metas. YPF quiere que se utilice un camino legal que permite al Ministerio de Energía reducir hasta un 10% el ITC sin pasar por el Congreso, lo que se traduciría en un costo fiscal del orden de los 100 millones de dólares mensuales. La baja podría mejorar hasta un 4% los precios de las naftas al público minorista. YPF señaló que la propuesta tiene la intención de beneficiar a los clientes. El objetivo es que cuando haya una vicisitud como la del aumento del tipo de cambio y también del crudo,
no sean los usuarios quienes deban absorberlo directamente. Queremos que se puedan hacer modificaciones en el ITC, que son parte de la estructura del costo, y quedamos a la espera de una respuesta oficial. Recordemos, como dije, que YPF no movió precios, a diferencia de Shell, Action, Oil y Petrobras, que subieron un 5%, pero aguarda que se aclare un poco este panorama antes de definir cómo jugar. Hay que entender esto. Tal como señalé, el viernes pasado el precio de la Nasdaq Super en Miami y Argentina era el mismo antes de impuestos. Cuando pagás el ticket final con impuestos, estás prácticamente 40% arriba, porque tenés el 21% del IVA, el 4,5% de ingresos brutos, más el impuesto a la transferencia de combustibles, más creo que hay alguna otra gabela que se me escapa ahora. Bueno, y esto no pasa a ser solo un tema argentino. El campo uruguayo reclamó ayer en una movilización histórica y sin precedentes, se autodenomina Movimiento de Productores Agropecuarios Autoconvocados, resolver la cuestión de la presión impositiva, el atraso cambiario, el incremento de las tarifas y el peso de un Estado asfixiante, que se requiere que todo sistema político, dijeron, se concientice de que el interior de Uruguay pierde fuentes de trabajo y de empresas. Atención con este dato, porque hasta ahora, cuando vos mirabas los comparativos, en general los economistas muy críticos del manejo de la economía argentina tendían a poner a Uruguay como un ejemplo. Es decir, acá hay más cháchara que conocimiento, me parece, y esto es muy claro. Así que bueno, ahí estamos con estas novedades, digamos, con estos datos fuertes, relevantes a esta hora de la mañana. Pero en el día de ayer, en una publicación que bajo cualquier evento y bajo cualquier consideración merece una mayor atención, el mismo experto de la Armada de Estados Unidos, que en su momento dio a conocer la información al respecto de la implosión y destrucción instantánea del Ara San Juan, Bruce Rule, es la misma persona que investigó la desaparición del US Scorpion, un submarino americano desaparecido en similares condiciones. Dio una extensa entrevista a Mario De Fina para la editorial Perfil, en donde, bueno, entre otras cuestiones, dijo: la implosión del Ara San Juan fue más rápida que la salida de Usain Bolt en la final de 100 metros de los últimos Juegos Olímpicos. Este es el ejemplo que utiliza este hombre. Preguntado por qué se interesó en el tema, dijo: me involucré por dos razones. Primero, me di cuenta de que la información publicada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares estableció de forma concluyente que la señal fue producida por el colapso del casco de San Juan a gran profundidad a las 13:58 del 15 de noviembre, 10:58 hora de la República Argentina. Y la segunda, porque pude determinar que la duración del evento del colapso fue de 40 milisegundos, un cuarto de segundo. ¿Qué implica? Que el evento fue instantáneo y fatal. La última comunicación del San Juan fue a la hora 8:52, se dio aviso de un cortocircuito y un principio de incendio. Poco después del último mensaje se produjo la explosión de baterías, hizo que el casco del submarino sonara como una campana gigante, pero no llegó a romperlo. Causó un daño enorme dentro del casco y probablemente mató a la mayoría, sino a toda la tripulación. Los que no murieron no pudieron controlar el submarino, activar las válvulas para soplar los tanques de lastre, ni lanzar boyas de emergencia. Esta es una nota muy extensa que nosotros estamos publicando en noticiasprotagonistas.com. Les pido que la lean, es muy interesante. Y es angustiante y es tremendo, pero es muy interesante. Señaló que el nivel de energía con que ingresó el agua a consecuencia de la explosión pudo haber provocado que cayera a una velocidad de 900 metros por segundo de manera vertical, promedio 20 kilómetros por hora, siendo su impacto con el fondo no acústicamente detectable. Según sus cálculos, a los 468 metros, la profundidad nominal máxima del San Juan era de 300 metros. El constructor del submarino entiende que la profundidad de colapso sería de 550. Recordarán que todo esto es parte de la información que nosotros les brindamos en su momento y que, bueno, tiene que ver con la ríspida conversación que lamentablemente tuve que mantener con Marta Vallejos, porque esto tiene que ver con los hechos, tiene que ver con realidades. Rule dice: estoy trabajando para saber en qué momento, después de la última transmisión, explotaron las baterías
El Scorpion tardó 21.8 minutos desde los 120 metros donde se registró la primera explosión hasta los 466 metros de la implosión. El problema es que no tenemos idea de la condición del San Juan tras la explosión interna. Una conjetura aceptable sería de 25 minutos desde los 40 metros de profundidad hasta la profundidad de colapso. Usted señala, le dicen a Rull en su libro La muerte de un submarino en el Atlántico Norte, que hubo teorías conspirativas. En el caso del Ara San Juan ocurre lo mismo. No hay, repito, dice, no hay evidencia acústica para apoyar la salvaje e irresponsable conjetura de que el San Juan se perdió debido a un ataque. Preguntado por la energía liberada, dice, el valor de la energía liberada derivó del análisis de los datos del centro de control publicado en Internet, revelando que superó los 5.000 kilogramos de TNT, equivalente a 5.216 kilogramos de TNT. Esto es mayor al poder explosivo total de las cargas de torpedo de la mayoría de los submarinos. Esa energía no la pudo producir ninguna fuente a bordo del San Juan, ni siquiera si hubieran estallado todos los torpedos juntos, que según se indica el submarino no llevaba. Bueno, como dije, es muy interesante, es muy intensa, y vale la pena prestarle debida atención. Recordad que estamos en Facebook Live a través de nuestra multiplataforma comunicacional, transmitiendo en HD. También lo estamos haciendo a través de Periscope, y ya tengo gente que nos está saludando justamente a través de estas plataformas. Agradecemos a todos los que se van sumando y los que se van uniendo a esta propuesta que desde hará 28 años, el 5 de marzo, siempre tuvo por objeto romper el cerco informativo, ¿sí? Esto tiene que ver, yo comentaba, lo comenté el lunes, ¿no? Esto, digamos, es un concepto, es un criterio. No es como hacen algunos juntapalabras que simplemente copian porque han escuchado y por ahí les machacan la cabeza. Esto es un criterio. Y ese cerco informativo existe. Bueno, yo les quiero contar que si bien no es lo único y si bien hay otras cosas, hay una información en las últimas horas que se abre paso para constituirse de alguna manera en un dato distinto, en una acción que seguramente tendrá más de una lectura política. El presidente de la Mutual de los Municipales, integrante de la conducción de los municipales, el doctor Rubén Pili, denunció penalmente al intendente Arroyo y a varios funcionarios. La denuncia involucra a Hernán Mourel, a los presidentes de los entes descentralizados Gabriela Magnoler, Carlos López Silva, Pablo Simoni, Eduardo Leitao, y a exfuncionarios. Esto voy a decir ahora porque tiene una lógica. También involucra a Gustavo Schroeder, Mario Marchioli y Guillermo Volponi. Dice Pili que esto es consecuencia de intentos que se habían llevado adelante para que se acreditaran en las cuentas de OAM recursos que en su momento fueron retenidos de los aportes que hacen los empleados para la Mutual. Esto tiene dos datos. En primer lugar, que Pili recurrió al narcoabogado César Sigo. Alguien me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Quién es el abogado? Y yo diría que algo tiene que ver. Después lo voy a desarrollar con más detalle. En principio, bueno, es un tema complejo, está en la Fiscalía 10. La pregunta es si lo ocurrido constituye delito. A grandes rasgos podría decirse que sí. Lo curioso es que la investigación va a tener que ir para atrás, porque este es un problema que viene claramente originado ya en el mismo tiempo de los 8 años de Gustavo Arnaldo Pulti, tiempo en el cual siempre hubo negociaciones, sin que se planteara nunca una situación de estas características. Pero bueno, acá está, la presentación está hecha, es una denuncia penal. Una denuncia penal es sencilla, lisa y llanamente una cuestión muy delicada que se debe atender y prestar atención en todos los escenarios. Quiero contarles también que en el día de ayer fue internado con un ACV Jorge Trujillo. Está internado en la clínica 25 de mayo.
Yo esto lo subí ayer en Twitter. Se perdió. Twitter es un marasmo de cosas normalmente y sobre todo en horario de la tarde. Hubo alguna respuesta como diciendo, bueno, todo llega. Yo lo que quiero que llegue para los Trujillo es la elevación a juicio oral y público. Porque si no, esto va a terminar pasando de costado. Fíjense ustedes que en este momento está confirmado que investigan a Hugo Moyano por lavado de dinero. La justicia busca determinar si adquirió 2 propiedades con dinero de sobrefacturaciones del sindicato. Hay 3 empresas vinculadas que habrían intervenido en la compra. También hay una estimación inicial provisional que indica que la fortuna de Balsedo superaría los 35 millones de dólares. ¿Te gustó la cifra? 35 palitos verdes. Casi nada, ¿no? Bueno, estas cosas, por supuesto, todo esto tiene siempre el tema de, bueno, la cuestión política. Claro que hay una cuestión política. Lo que hay hoy es una cuestión política que tiene por objetivo claramente que estas cuestiones no queden impunes. Entonces, como que la idea es, señores, vayan, porque nadie los va a llamar para decirles paren con esta investigación. Por otro lado, te quiero contar, ayer el Ministerio de Seguridad, al frente del cual está Patricia Bullrich, firmó una resolución. El gobierno quiere que los narcos paguen el costo de las investigaciones. El Código Procesal establece que los condenados deben abonar las tasas de justicia, honorarios de abogados y gastos de la causa. Y Seguridad quiere que esto sea efectivo. Ministerio de Seguridad quiere a partir de hoy que los propios delincuentes de delitos complejos, narcotráfico, trata de personas y secuestro, entre otros, paguen los costos de investigación y captura. Pese a que ya estaba en estudio, ahora es oficial, hay una resolución publicada en el Boletín Oficial. Allí se instruye a las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria a informar a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en la causa. Esto será a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, indica la resolución. Diego Nazareno, director de articulación y enlace con el Poder Judicial, y la ministro sostuvieron que el Código Procesal establece desde la reforma de 1991 que los condenados deben pagar las tasas de justicia, honorarios de abogados y gastos de la causa. La reglamentación de seguridad pretende que se haga efectivo en la justicia, es decir, que cuando el juez sentencia a un narco, lo obligue a pagar los gastos de la investigación. No será como en China, que le hacen pagar la bala al sentenciado, la tiene que pagar la familia, pero está bueno. Realmente está bueno. Bueno, finalmente ayer el hermano de Triaca arregló la indemnización de la denunciante, de la ex empleada de la Quinta Familiar. Hoy hay un medio que publica el monto, 340.000 pesos, lo cual dijo el abogado en declaraciones a una radio metropolitana que indica claramente el tiempo que hacía que estaba trabajando. Entonces recuerden que todo esto se instaló a partir de un audio: Sandra, no vengas más, sos una pelotuda. Esto era porque Triaca estaba a las puertas del lugar donde esta señora prestaba servicios. Él estaba a bordo de su auto. Ustedes saben que no tiene movilidad completa, necesitaba la silla de ruedas, ella tenía que venir para ayudarlo. Bueno, todo esto que después devino en este tema, que también tiene un trasiego intensísimo de lectura política. Bien, 7:17 minutos, esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina. Ya continuamos.